Dios les bendiga a esta hora. Qué gusto de saludarles, de estar de nuevo aquí en el programa La Voz de la Verdad. Es un privilegio estar de nuevo proclamando las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué bueno que Dios nos ha regalado un precioso y maravilloso día donde la palabra de Dios nos dice que las maravillas de Dios son cada día nuevas. Y en esta hora traigo un mensaje poderoso de cambio y transformación, porque es lo que hace la palabra de Dios. Cambio y transformación. Hombres y mujeres diferentes, porque la palabra de Dios, siempre lo recalco aquí en el programa, la palabra de Dios no solamente es para religiosos, sino para todo ser humano, porque la palabra de Dios es la que cambia y transforma la vida de los seres humanos. Ahora, wow, de verdad que este es un programa sumamente hermoso y especial. Yo tengo un invitado de honor el día de hoy, el pastor Alex, que está con nosotros el día de hoy. Pastor, bienvenido, que Dios me le bendiga, bienvenido al programa La Voz de la Verdad. Gracias, pastor, por esta amable invitación, ¿verdad? Es un honor y un privilegio que el Todopoderoso me da compartir con usted en este día en su programa La Voz de la Verdad. Un privilegio de parte del Todopoderoso. Amén y bienvenido, pastor. Gracias. Los que me están sintonizando en esta hora, vamos a ir a la palabra rápidamente porque, como se dice el dicho, el tiempo es oro, y es de verdad que el tiempo hay que aprovecharlo, y la palabra de Dios hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios está, que vamos a tener el estudio del día de hoy, o la reflexión de la palabra, en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, donde habla de la parábola de la higuera estéril. Dice así la palabra: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¡Wow! ¡Qué palabra! Pastor Alex, este es un mensaje poderoso. Sí, pastor. Donde yo estuve escudriñando y meditando en esta parábola cuando se refiere a esta higuera que no da fruto. Pastor, ¿cómo podríamos iniciar este programa con esta palabra poderosa de esta higuera estéril plantada en la viña? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a aquellos que nos están viendo por las redes sociales? Bueno, pastor, esto es bastante sencillo porque si vemos, ¿verdad? Pues este hombre que tenía este árbol plantado y en 3 años no dio fruto. Y nosotros, ¿verdad? Como siervos del Altísimo, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? En el pueblo, en la congregación en la cual, ¿verdad?, nosotros estamos al frente o estamos siendo miembros, dirigirnos a esas personas que hoy día ven en nosotros frutos como pastores y ministros que somos de parte de Él. Y nosotros no estamos llamados, ¿verdad?, a criticar, o como dice el versículo, que si no daba fruto hay que cortarla. Pero Él le pidió misericordia. Vamos a dejar un tiempo. Y nosotros como servidor del Todopoderoso le tenemos que dar tiempo también, ¿verdad?, a las personas que están llegando, especialmente cuando estamos llevando el mensaje del Todopoderoso. Amén. Pastor, y algo tremendo, porque aquí la palabra dice que el viñador, como es el dueño de la viña, el Señor que plantó esta higuera en la viña, dice que por 3 años consecutivos llegó a su viña. En países nuestros le llaman
el terreno o el sembradillo, Ujú. donde estaba este árbol de higo que el dueño que lo plantó iba con la esperanza, la expectativa, yo creo que con el gozo, la alegría de poder ir a cosechar esos frutos, pastor, donde eran 3 años consecutivos de ahí, el primer año no encontró, el segundo tampoco, ya el tercer año tampoco, entonces, ¿pero qué está pasando? Si este árbol yo lo planté con la esperanza de que cuando yo venga, ya los frutos estén, por lo menos aunque no estén para comer, no para cosecharlos, pero que vea que hay fruto en ellos, sea un fruto pequeño que va creciendo o un fruto que ya está para comer. Ahora, sabemos que esto se refiere específicamente al pueblo de Israel, porque la higuera se refiere al pueblo de Israel y la viña se refiere a todo el pueblo, a toda la nación. Amén. Ahora, dice que vino 3 años consecutivos a buscar fruto. Y historiadores o los que, más que todos los maestros, aquellos que los doctores en escudriñar las escrituras, especifican que no es que el 100% seguro, pero llegan a un término de que los 3 años puede referirse al primer año como cuando Dios estableció la ley para el pueblo de Israel, que no lo obedecieron, no hubo fruto de arrepentimiento o de crecimiento o de creer en Dios. Fue un año que ese año no hubo fruto. Prácticamente el viñador, que es Dios el Eterno, llegó a buscar fruto y no lo encontró. El segundo año, ¿se recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios mandaba a los profetas que tampoco el pueblo de Israel hizo caso de lo que predicaban los profetas de parte de Dios? Y el tercer año, lo mismo, de igual manera, tampoco pudo encontrar fruto cuando vino Jesucristo. O sea que las 3 años consecutivos, la ley, los profetas y Jesucristo, el pueblo de Israel nunca en ellos hubo arrepentimiento, pastor. Y esto, vamos a dejar por un lado todo esto del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. Vamos a llevarlo hoy en día, que nosotros también somos el pueblo de Dios, donde Dios está esperando fruto en nosotros. ¿Qué podemos nosotros, pastor, darle en estos tiempos que de verdad el amor, se está acabando? El creer en Dios por la misma situación que se está viviendo, la maldad que ha aumentado, ¿cómo nosotros podemos ayudar a la gente a que dé fruto para que Dios pueda, como el dueño de la viña, pueda encontrar fruto en el pueblo de Dios en este tiempo? Amén, amado pastor. Nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, usted tocó algo muy importante, el amor. Y nosotros como ministros, ¿verdad?, pastores del Todopoderoso, tenemos que enseñarle el amor genuino que está en la palabra. Amén. Y si vemos, ¿verdad?, en la historia de esta parábola, dice que el viñador, ¿verdad?, pues cogió abono para alimentar la tierra, para que ese fruto saliera. Y nosotros como pastores tenemos que dar el abono espiritual, que es la palabra. Amén. Para alimentar, ¿verdad?, al pueblo del Todopoderoso, para que esas personas se alimenten y a su tiempo del fruto que estamos esperando de ellos como pastores. Amén. Pastor, y algo tremendo. Dice la palabra de Dios, vemos en el versículo 7, en la parte B, dice, manda al viñador a cortarla. Y sobre todo, que esto me impactó a mí cuando yo estaba estudiando, dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Prácticamente lo que está viendo Dios como el dueño de la viña, está viendo que esa planta está sirviendo de estorbo. Correctamente. Hay algo que me impacta a mí. Dice,
córtala. ¿Para qué está usando esa tierra que puede plantarse otra planta que puede dar fruto? Y esto ¿cómo le podría, pastor? Me pone hasta nervioso, porque imagínense que Dios, en este tiempo, como el dueño de la viña, pueda cortar a alguien que no esté dando fruto. Porque recordemos, usted dijo algo anteriormente, que muchos pueden tener años en el evangelio, sirviéndole a Dios, conociendo la palabra, pero que no hay fruto en ellos. Y esto es un peligro, pastor. Correctamente. Esto es un peligro porque Dios está esperando fruto de nosotros. ¿Y qué tipo de fruto está esperando Dios de nosotros? Pueden ser diferentes frutos, pero lo más especial es que el fruto que está esperando Dios en nosotros, que cambiemos de estilo de vida. Ser hombres y mujeres diferentes, hombres y mujeres de bien, que podamos ayudar a nuestro prójimo, que podamos llevar esa palabra de cambio, de transformación a los demás. Correctamente. Pastor, y en este caso, personas que no dan fruto, que se les da el alimento espiritual, que aquí llama el abono. Correctamente. Que el abono, yo en mi país cultivaba mucho todo tipo de árboles frutales. Cuando nosotros íbamos a podar las plantas, pastor, y echarle ese fertilizante, ese abono, las plantas en términos de semanas tomaban un cambio diferente. Sus hojas más verdes, más frondosas, crecían más rápido, los frutos eran mejores. Pero también hay algo que me viene a la mente, que muchas plantas que nosotros cultivábamos, que aunque se apodaran, se fertilizaran, se le echaba el agua o los ingredientes o los nutrientes que necesitaba, se quedaban lo mismo. Y así en el pueblo de Dios hoy en día. Correctamente. El problema es que a veces nosotros traemos el abono espiritual, que es la palabra que viene de parte del Eterno, y el problema es que a veces el pueblo no se quiere someter a lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, con el tiempo, como usted dijo anteriormente, personas que vienen a la congregación están 3, 5 años y no vemos el fruto, porque a veces hay personas que se creen que son mejores que otros y no debe ser así. Nosotros llevamos un mensaje para que el pueblo se alimente. Amén. De ese abono espiritual, para que cada uno de nosotros demos buen fruto. Y usted dijo algo muy, muy importante, que nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestro estilo de vida. Amén. Y cuando nosotros venimos al camino, tenemos que dejar esas cosas que quizás que estaban ahogando, ¿verdad?, nuestra vida, no solamente quizás nuestra vida material, pero lo más importante, la vida espiritual. Amén. Y dejar que ese abono espiritual nos nutre, y dejar que el Todopoderoso nos cambie, nos transforme, para que no solamente Él pueda ver el fruto, el cambio en nosotros, pero el pastor o la pastora que está pastoreando esa congregación pueda ver el cambio en ese individuo. Amén. Pastor, y algo tremendo, porque si vemos la palabra de Dios, las parábolas, Jesucristo hablaba mucho en parábolas. Correctamente. Pero las parábolas que Jesucristo siempre le daba al pueblo era algo que comparaba con el diario vivir del pueblo de Israel. Una parábola es una comparación, un ejemplo a seguir. Y aquí está dando esta parábola o esta comparación o esta enseñanza de una planta estéril, de una planta que fue sembrada, que no habla de más plantas aquí, pero en una viña hay otras plantas. Correctamente. Pero está hablando específicamente de esta planta o de este árbol, que cuando llegó no había fruto en ella. Que aunque no dice la palabra de Dios, pero pienso yo que era un árbol frondoso, era un árbol que lucía para dar frutos buenos, grandes, pero era una apariencia de un árbol sano, un árbol que podía dar, pero que no daba nada.
¿Qué quiere decir la palabra de Dios o esta parábola? Es que muchas veces nosotros vivimos de apariencias y tal vez con nuestra manera de vivir, nuestra actitud, nosotros hacemos lo contrario a lo que tal vez aparentamos. Muchos de nosotros podemos vivir de apariencias, de ser súper cristianos, pero en el diario vivir no estamos dando fruto, pastor. Sí, porque lo que está sucediendo es que, como usted dijo, muchas personas, entre comillas, son 100% creyentes, ¿verdad?, en la congregación. Y hacen todo al deber en la congregación, pero afuera de la congregación quizás están viviendo otro estilo de vida que no es conforme al grado del Todopoderoso. Ahí está el peligro, porque la palabra claramente dice que no podemos servir a dioses, ¿verdad? Y porque vas a aborrecer uno al otro, vas a amar a uno al otro y vas a aborrecer al otro. Entonces es imposible que el creyente de hoy está en un estilo de vida que está cumpliendo en un lado, ¿verdad?, en la congregación, pero afuera de la congregación está viviendo una vida que no conforma al grado del Todopoderoso. Correcto. Quizás como pastores no vemos eso, pero el pastor de los pastores ve cada acción, ¿verdad?, que ese individuo está dando. Y luego, ¿verdad?, nosotros como pastores tenemos paciencia. Pero yo dije en una conversación ahorita que la paciencia del Todopoderoso se acaba. Él es misericordioso, pero la misericordia del Todopoderoso llega hasta un extento. Y tarde o temprano, esa persona que está viviendo quizás doble vida, porque en la iglesia es una cosa. Es una cosa, pero afuera de la iglesia es otra. Amén. Ahí está el peligro. No, y mire que aquí el viñador, claro, el viñador es Jesucristo, el Espíritu Santo, le pide al dueño de la viña que le dé un año más, le dé un tiempo más, para él hacer lo que tenga que hacer. Dice echarle abono, echarle agua, ayudarle a esa planta a crecer o a ese árbol a que diera fruto. Pero si no da fruto, que sea cortado. Y hay algo que quiero expresar, que se me viene a la mente. Yo creo que es un sentir de parte de Dios. ¿Qué fruto nosotros estamos dando? Ya hay tiempo que demos fruto. Dios está viendo que tal vez en mí o los que no están viendo, ya debemos de dar fruto. Y tal vez no estamos dando fruto. En otras palabras, ya nosotros deberíamos de estar en una posición diferente en Dios. Ya en el reino nosotros deberíamos de haber escalado posición, esos escalones haber llegado hasta más arriba donde estamos. Pero ¿qué sucede? Nosotros, como muchas veces nosotros los cristianos, creemos, y yo sé que sí, así es. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de paciencia, de bondad, de todo eso. Pero llega el momento que estamos hablando con el pastor Alex, llega el momento que también, así como Dios es un Dios de amor, también es fuego consumidor. No es que a Dios se le acabe la paciencia, a Dios, no vamos a hablar de paciencia de Dios porque es lo que más tiene, pero llega el momento que cuando no da fruto, vamos a poner esta planta, no da fruto, dice que cortarla, no puede seguir ya usando la tierra que yo puedo poner otra planta que sí me va a dar fruto. En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Que si nosotros no damos fruto, Dios va a llamar a otro, va a plantar a otro para que dé fruto. ¿Y nosotros dónde quedamos? Pastor, vamos a quedar en nada. ¿Por qué? Porque Dios está esperando en nosotros algo diferente. Pero cuando ven nosotros que nosotros no prestamos atención a las cosas de Él, ¿qué es lo que hace Dios? Nos deja a que nosotros hagamos lo que queramos hacer. Y ya cuando nosotros vemos que sin Dios no somos nada, es ahí cuando decimos, wow, pero ¿por qué yo no hice esto? ¿Por qué yo no hice lo otro? Si Dios nos da oportunidades de todos los días y nosotros no aprovechamos esas oportunidades que Dios nos da. Eso es así, ¿verdad?
pasa el tiempo y a veces las personas cometen el mismo error. Y por no reconocer sus errores, quizás por esa es la razón que no están produciendo el fruto que deben de ser y hacer. Pero a veces el Todopoderoso nos permite que quizás no apartemos del camino en el cual Él quiere que nosotros llevarnos para ver hasta dónde nosotros podemos llegar y tomar la decisión correcta. Lamentablemente, en muchos casos, hay creyentes, ¿verdad? O cristianos que no toman la decisión correcta. Y ahí está el peligro de que su salvación, ¿verdad?, está en juego. Eso es lo más importante. Pero recordemos que, aunque estamos hablando de esta higuera, ¿verdad?, que en 3 años no dio fruto, a veces hay personas en las congregaciones que pasa un tiempo y a veces como pastores le presentamos al Todopoderoso: pastor, mira fulano, fulana, que lleva bastante tiempo y está haciendo lo mismo en la congregación y yo no veo fruto. Yo te pido, Padre Celestial, que tú me des una palabra de consejo para dialogar con esta persona. Dialogamos con el individuo, ¿verdad? Y al tiempo el Padre Celestial hace un cambio. Amén. Y podemos ver ese fruto. Pero hay otros casos, ¿verdad?, que como usted dijo, no dan ese fruto. Quizás esa bendición que era para esa persona, el Padre Celestial la corta del camino. Amén. Y se la entrega a otro. Amén, porque es que Dios no va a parar de que su obra crezca. Si nosotros no damos fruto, viene otro que da fruto. Ahora, yo sé que en Dios hay oportunidades y Dios nos da la oportunidad de todos los días. Cuando Dios nos permite abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día, pastor, es una oportunidad más que Dios nos da. Y eso es lo que Dios está preparando a través del Espíritu Santo, hablándonos a nosotros, siervos y siervas, pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles. Están preparando al pueblo de Dios. Y más con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros tenemos, con tanta ayuda que hay hoy en día, pastor, de poderse nutrir, de poder ser en Dios alguien para que la obra de Dios continúe y otros a través de nosotros, del fruto de nosotros, puedan llegar al conocimiento de Dios y puedan salvar sus vidas. Dios está esperando en nosotros que nosotros demos fruto. Y ese fruto, mire, tal vez puede tardar tiempo. Eso es Dios, que como el dueño de la viña, y Dios como lo sabe y lo conoce todo, Dios sabe en qué tiempo nosotros vamos a dar el fruto, como un árbol de naranja, de mandarina o de papaya o de cualquier otro, tiene su tiempo de dar fruto. Pero de ahí para allá, que el dueño de esas plantas sabe cuánto tiempo para que dé fruto. No es que se plantó y ya de inmediato está el fruto, no. Tiene un tiempo específico de crecer, de desarrollarse, de ser fuerte, y viene el tiempo específico de dar fruto. Y así somos nosotros los creyentes. No porque recién recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya de inmediato va a haber fruto. No, este es un proceso de un tiempo, de corto, de largo tiempo, pero tenemos y debemos de dar fruto. ¿Por qué? Porque es lo que está esperando Dios en nosotros. Amén, pastor. Yo le puedo decir por propio, ¿verdad?, testimonio. Yo, por la gracia del Todopoderoso, ¿verdad?, pues he servido en el camino, ¿verdad?, pues del Evangelio toda mi vida, nacido, criado en estos caminos. Y cuando el Eterno me llamó al servicio pastoral, que fue, ¿verdad?, en el 2004, tomó tiempo. Amén. Para que yo como, ¿verdad?, pues pastor, pudiera llegar al nivel donde el Padre Celestial quiere que yo llegue. Y todavía estoy corto, pero entendí que en ese proceso de dar fruto como pastor, juntamente a mi familia, fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Amén. Y es igual como usted dijo, cuando un sembrador, ¿verdad?, pues siembra ese árbol de que dé fruto para que sea, pues coge tiempo para que ese árbol dé fruto, pero hay que cuidarlo, y nosotros somos iguales.
con las ovejas. Tenemos que cuidar las ovejas del pueblo para que se alimenten correctamente. Amén. Y a su fruto, a su tiempo puedan dar ese fruto que no solamente como pastores estamos peleando, pero más importante, el Todopoderoso. No, pastor, y hay algo tan especial que usted está hablando de los pastores, que cuidamos el rebaño, que estamos atendiéndolo, que damos oportunidades, que lo aconsejamos, que lo nutrimos con la palabra de Dios. Pero más allá de nosotros los pastores que estamos instruyendo al pueblo, tenemos al Espíritu Santo, que tal vez donde no podemos llegar nosotros los pastores, el Espíritu Santo está ahí con las personas. Y hay personas que a veces es difícil y duro de hablar. Hay personas que no quieren cambiar. Hay personas que por mucho que los pastores o las personas encargadas a que se desarrollen, les hablen, los ministren, los aconsejen, están detrás de ellos, la actitud de ellos es de no cambiar. Pero sabemos que Dios siempre nos da oportunidades, pero tampoco nosotros debemos de ser personas que vamos a estar siempre en la misma condición. Recordemos, esta parábola nos hace reflexionar a nosotros, y esto no hay opción, pastor. El dueño de la viña está exigiendo fruto. No es asunto ¿qué pasará con la higuera que no está? No, él sabía que era el tiempo de que esa higuera diera ese fruto. De igual manera, Dios sabe que nosotros debemos, no hay opción, nosotros debemos de dar fruto. Y ese fruto, Dios lo está esperando. Ese cambio, esa transformación en nosotros, para que nosotros podamos entender que debemos cambiar, pastor. Eso es así. Y con la... Wow, es que es algo tremendo. Estamos hablando de una viña, estamos hablando de una planta, estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de una nación. Pero estamos hablando de millones o multitudes de cristianos que Dios está esperando el fruto de cada uno de nosotros. Dios sabe qué fruto nosotros vamos a dar. Él nos ha dado dones y talentos, pastor, para poderlos desarrollar en el reino de Dios. Eso es así. Y lo importante de esto es que somos responsables, ¿verdad?, de producir ese fruto. Y especialmente usted tocó algo muy importante, los dones que hay en el medio del pueblo. Y somos responsables de multiplicar esos dones, ¿verdad? Y enseñárselos a otros que tienen la habilidad de hacer quizás un maestro en mañana, quizás un pastor en mañana, quizás un evangelista, quizás un adorador, quizás un músico del Todopoderoso, porque esos son los dones y frutos que el Padre Celestial nos ha dado. Yo sé que ya estamos a punto por terminar, y de parte de mi persona le doy las gracias, ¿verdad?, por haberme invitado a su programa, ¿verdad? Y antes de despedirme, ¿verdad?, quiero dar un saludo a la audiencia, ¿verdad?, que me está escuchando, que donde quiera que usted esté congregándose, ¿verdad?, busque dirección del Todopoderoso. Usted tiene un fruto que dar en la congregación donde usted está, ¿verdad? Y pedimos en esta hora que el Todopoderoso le dé esa habilidad, ese amor, esa bondad que hay en la misericordia que hay, para que usted dé fruto en la congregación en la cual usted está, ¿verdad?, miembro presente. Le quiero dar las gracias al amado pastor, y quiero darle también el saludo a la congregación de Yahweh, la cual, ¿verdad?, pues pertenezco, a mi pastor, ¿verdad?, el ministro Hernán Torres, ¿verdad?, el cual, ¿verdad?, es el pastor de la congregación, y a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que en esta tarde me están escuchando a través de este mensaje. Así que muchas gracias, pastor. Ok, pastor, que Dios me le bendiga, y un gusto de tenerlo aquí en el programa. Y para finalizar, quiero que te quedes con esta palabra. Dios te ha dado dones y talentos. Dios está esperando que tú desarrolles esos dones, esos talentos. Tal vez puede ser 1, 2 o 3, tú lo sabes y Dios lo sabe. No te quedes de brazos cruzados, porque Dios está esperando que tú des fruto. Y ese fruto va a ser que tú crezcas en Dios, y ese fruto que tú produzcas va a ser de bendición para otros que lo están necesitando. Así que yo le doy las gracias a Dios por el pastor Alex, le doy las gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos están viendo
aquellos que se van a conectar. De verdad, para mí es un privilegio el poder hablar de esta palabra poderosa, que ese dueño de esa viña está esperando el fruto. Y yo sé que en Dios vamos a lograr que el fruto tuyo sea un fruto que sea de mucho beneficio para los demás. Así que Dios te bendiga. Ha sido tu pastor, el pastor Fajardo, en este programa La Voz de la Verdad. Que Dios te bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.